Vení, Pía, porque vamos a escuchar, decíamos hoy, que las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto en relación con un tema del cual él viene hablando desde hace muchos años, que es el tema de la inmigración, qué pasa con los extranjeros que delinquen fundamentalmente. Bueno, en este caso se metió con la historia de esta mujer de origen peruano que había sido condenada por un delito en la Argentina y que luego de esa condena decidieron deportarla al Perú, separándola de sus hijos mayores y permitiéndole partir solamente con su hijito de 2 años. Luego de cumplirla. Sí, luego de cumplir la condena. Esto es importante lo que aclara Mauro, que ya estaba cumplida la condena. Vamos a escuchar lo que decía Pichetto y ahora lo debatimos. La Argentina está enferma. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Y ahora, como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá. Claro. Extraordinario. Sí. La Argentina es un país que tiene patologías y todo el mundo es solidario con la peruana. Bueno, la verdad que ya cuando dice la peruana... Despectivo, ¿no? La verdad habría que decirle a Pichetto que trate de cuidar un poco las formas, ¿no? Yo entiendo cuál es su opinión, es histórica, la reivindica hace muchos años, pero bueno, acá es un tema muy particular, porque esta mujer fue separada de sus hijos, hijos que... Pero además la deportaron junto con un hijo, que es argentino. Un chiquitito. No, además es argentino, es algo gravísimo. Ahora vamos a hablar con un abogado que seguramente lo va a explicar mejor. Sí, está Juan Villanueva, es el abogado de Vanessa, quien va a ir a buscarla a Vanessa para poder traerla a la Argentina, si todo sigue así. ¿Cómo tomaron estas declaraciones de Pichetto, doctor? Bueno, buen día a todos. Buen día. Antes que nada. La verdad que a mí, en principio, me sorprendieron, porque yo tengo un respeto, la verdad, por el senador Pichetto, por la trayectoria que tiene y por la defensa que suele hacer por lo general de los principios de la legalidad en particular. Me llama mucho la atención, en primer lugar, que él en su declaración hable o diga que no entendía bien a qué organismo internacional era el que obligó a la Argentina a tomar esta decisión, cuando fue el propio Poder Ejecutivo de la Nación, es cierto eso. El mismo que en su momento había expulsado a Vanessa, quien ahora reconoce ese error y decide dejar sin efecto la prohibición de reingreso perpetua que pesaba sobre ella. Doctor, para aclararlo, ¿no? Porque Pichetto dice, esta mujer le vendía droga a los pibes y cómo puede ser. ¿Usted puede contarnos por qué fue condenada Vanessa en su momento? ¿Cuál es el delito que le imputaron y cometió y la condenaron por ello? Sí, ese es otro de los puntos en los que para mí el senador evidenció que no tenía ningún tipo de conocimiento de la causa sobre la cual estaba opinando. La realidad es que Vanessa fue detenida en el marco de un allanamiento en su domicilio, producto de una investigación, unas escuchas en una causa. En el domicilio de Vanessa, y en Vanessa en particular, jamás tuvo un gramo de droga encima. Ella igualmente terminó detenida. ¿Pero en la casa había cocaína o no? En la casa no había ni un gramo de droga, consta esto en el expediente. ¿Pero le plantan la causa? ¿Por qué la condenan a 4 años? Bueno, ahora te cuento bien. Ella está detenida en prisión preventiva en el marco porque la instrucción de la causa continuaba. Ella en ese momento tenía una nena de 6 años de edad y estaba embarazada de su segundo hijo. En este contexto, cuando ella estaba detenida en la cárcel de Seiza, el Ministerio Público le ofrece firmar lo que se llama un juicio abreviado. Un juicio abreviado es... Te declaras culpable. No vas a juicio, no hay un juicio oral, no se define verdaderamente con hecho o prueba qué es lo que sucedió. ¿Y salís antes? Sí, en este caso era directamente te otorgan la prisión domiciliaria. Entonces ella en esa situación en la que estaba, es una persona de muy escasos recursos, madre soltera, migrante, extrema vulnerabilidad, le dicen, vos firmás acá y te vas a tu casa. Ella firmó ahí y se fue a su casa. Y en esa firma, digamos, en esa firma lo que ella, exactamente, lo que firma admitía el delito cometido. Exactamente, ella acuerda en ese papel una condena con el de 4 años de prisión por el delito que le estaban imputando en ese momento. O sea que ella ingresa a Ezeiza sin en realidad... Con prisión preventiva. Pero en realidad no siendo culpable de los hechos. No hubo en ningún momento un juicio. No hubo jamás un juicio oral donde se determinó la culpabilidad. Sí hubo una asunción de culpabilidad en el marco de un abogado. ¿Por consejo tuyo? No era el abogado. En ese momento ella tenía defensor oficial. Yo a Vanessa la conozco en febrero de este año. Estamos hablando de hechos del año 2010. Igual no es el caso. O sea, a ver... No, pero es lo que dice Débora, no importa. Lo que dice Débora es para entender un poco cómo llegamos hasta acá. Claro, porque se dijo que... Pichetto decía, esta que le vende droga a los pibes... Claro. No, pero está bien aclarar la situación. Digo, si es una narcotraficante o es una hay otro error en lo que dice el senador. Aunque fuese narcotraficante, la prisión es para reinsertarte en la sociedad. Si no, tendríamos que discutir para qué está la cárcel. Porque si después que cumple una condena una persona se quiere reinsertar en la sociedad y no la dejamos,
entonces la cárcel no está para reinsertar a las personas en la sociedad, sino para vengarnos de la persona directamente. Eso que decís es muy acertado. Yo me dedico al derecho penal en particular. Este caso lo tomé ad honorem porque la realidad ella cuidaba al abuelo de un amigo. Vanessa es enfermera. Luego de cumplir la condena esta, se dedicó a estudiar, se recibió con honores de enfermera. Y es lo que para nosotros decimos un paradigma de la resocialización. La realidad es que la pena de privación de la libertad, no solo lo que entendemos los abogados o los que estudiamos el derecho, sino que la propia ley de ejecución penal entiende que el objeto de la pena es la resocialización de la persona. Ahora, doctor, un dato pongo ahí, ¿no? Más allá del caso de Vanessa en particular. Si hay un extranjero que está en nuestro país y comete un delito, ¿tiene que quedar en la Argentina? ¿Está bien que se lo expulse del país, que se apliquen las leyes migratorias? Eso lo pongo a debate porque es un poco también lo que disparó. Tenemos algunas voces que fuimos a buscar para abrir este debate que decía justamente Débora. A ver. La Argentina está enferma. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Creo que hay un mandato muy lógico que la justicia respeta, que es el tema de estar con sus hijos. No pueden separar a la madre de los hijos. Pichetto es eso, es un tipo que tiene ideas muy fascistas y muy xenófobas. Pero no me sorprende, digo, es lo que siempre ha demostrado que es. Yo entiendo que si vos cumpliste con tu condena, mereces el mismo trato que el que nunca se portó mal. Porque se resocializó porque estaba laburando de enfermera. Ya pagaste. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Pichetto? Malas, desafortunadas, inadecuadas. Y yo digo que mientras la Constitución dice las cosas que dice, tenemos que respetarla y defenderla. El candidato a vicepresidente Pichetto se equivoca completamente. Esta mujer es un ejemplo. Esta mujer cometió un error, como puede cometer un error cualquiera. Cometió un delito, fue presa, pagó su deuda con la sociedad estando en la cárcel y se resocializó. Pichetto se convirtió increíblemente en lo peor de la política argentina. En cualquier parte del mundo, si yo voy como argentino y cometo un delito, lo más probable es que me deporten y vuelva acá. Por supuesto que acá hay un caso porque hay hijos de por medio, pero esto no exime el delito que cometió la mujer. Cuando Pichetto era del PJ, mucha gente estaba a favor o en contra. Ahora, como está en Cambiemos, mucha gente que opinaba una cosa de Pichetto opina la contraria, porque estamos enfermos de grieta. Ignora sus propias leyes. Eso me pone muy mal. Él sigue hablando de esa mujer como si esa mujer no hubiera cumplido todos los pasos que indica su ley. O sea, él maneja una constitución, sobre todo un código penal, básicamente, que dice que si una mujer cumple su condena, puede acceder de nuevo a una vida civil. Ojo, tiene antecedentes, va a tener un montón de problemas. No es que la mina no tiene pasado, sí lo tiene, pero él tiene una ley que en su discurso no respeta. Bueno, esto nos genera debate, por supuesto, como les pasa a ustedes. Porque, a ver, lo podemos enfocar de dos maneras. Sobre Vanessa particularmente y saber si efectivamente cumplió la condena, por qué la deportan o no, o hacerlo más grande, un poco lo que decía recién Paulo Vilauta en el informe. ¿Qué pasa con los extranjeros que cometen delito en nuestro país? ¿Estamos de acuerdo nosotros como argentinos que recibimos tanta inmigración, muchas veces con los brazos abiertos, que si un extranjero comete un delito, ¿se queda en la Argentina? Yo no sé, le pregunto a Mauro, a Diego. A ver, una persona que vive en la Argentina tiene que ser sometida a las leyes argentinas. Si la ley argentina dice que esa persona debe ser juzgada y eventualmente es condenada, tiene que cumplir su pena aquí en nuestro país. ¿Pero la ley migratoria no avala la deportación? Bueno, justamente es lo que termina... Sí. Ahí sí, si querés yo te puedo aclarar ese tema. La realidad es que hay en los dichos del senador y por ahí en algunos dichos de algunas personas que yo estuve escuchando, hay una visión un poco sesgada de lo que dice la Ley Nacional de Migraciones. La Ley Nacional de Migraciones tiene varios artículos y tiene un principio rector a lo largo de toda la ley, que es el principio de reunificación familiar. El articulado de la Ley Nacional Argentina de Migraciones es un articulado reconocido en el mundo por haber reconocido particularmente este punto. Hay, a lo largo de toda la ley, este principio está reivindicado en muchos puntos en concreto. A ver, para pasarlo en limpio, para entenderlo, doctor, por ejemplo, un extranjero comete un delito, sea varón, mujer, no importa. Si tiene hijos en la Argentina, entonces no podría aplicarse la ley migratoria para deportarlo, tendría que primar la reunificación familiar. Bueno, ahí lo que hay es un conflicto de leyes. Es muy certero lo que vos estás señalando. Vos tenés por un lado una ley nacional migratoria que dice que en algunos supuestos se puede expulsar a una persona y después por otro lado tenés a la Constitución Nacional,
a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen jerarquía completamente superior a esa ley, que indican que, primero que nada, vos y yo somos iguales a una persona que haya nacido en otro país. Entonces, si ante la misma situación, a vos o a mí, nos condenan, cumplimos la condena y ya se terminó nuestra deuda con la sociedad, pero a otra persona estamos pidiendo que se le aplique una condena extra, que es en este caso la expulsión, y en el caso particular una persona que tiene hijos o por ejemplo un anciano a su cargo, la tortura que significa para esos niños quedar huérfanos, porque Vanessa es madre soltera y es el principal sostén del hogar, o sea, es tirar a la basura prácticamente a 3 niños argentinos porque tenemos la idea de que nuestra ley claro, lo que permite pasa es que el caso de Vanessa expulsión. nos conmueve desde ese lugar. Sí. Pero yo me acuerdo también al asesino de Brian Aguinaco. Sí. Chiquito que, ¿se acuerdan? Que también se llamaba Brian. Que lo sacaron del país. Bueno, se fue a Perú porque tenía la madre allá. O sea, también... Estamos hablando igual, menor. No, pero estamos hablando, perdón, de un delito gravísimo como es un homicidio. Y eso es un delito que está contemplado en nuestro ordenamiento con una pena de prisión que va de los 25 años tal vez, o hasta incluso prisión perpetua, con una pena que fue firmada en un juicio abreviado y es de 4 años de prisión. A ver, pero no sé si les pasa a ustedes, ¿no? La historia, cuando uno lo lee por primera vez, te da una sensación y decís, no, bueno, se tiene que quedar afuera y tiene que volver y porque la ley... Pero cuando uno empieza a leer un poco más de la historia de Vanessa, de cómo ocurrió el hecho, vos decís, ¿por qué terminamos siempre haciendo todo mal? A eso es lo que voy. Porque en definitiva, a Vanessa la fueron a buscar a su casa, a la fuerza, la llevaron a una comisaría, le mintieron. Le mintieron, sí, fueron a la casa y le mintieron. Le hicieron firmar un documento. No, le dijeron que le iban a llevar a firmar una notificación. Una notificación y la sacaron del país. La sacaron de la casa, exactamente. Pará, pero ella no tenía ningún abogado en ese momento cuando firma. No tenía abogado. La a Vanessa en su momento le había defendido la Defensoría General de la Nación, pero en el momento en el que la detuvieron, no tenía ninguna defensa. Que no tenía por qué tampoco. Tampoco no había delito. No había ninguna causa pendiente, no tenía ninguna causa pendiente. Pero cuando vos te pones a la historia de Vanessa, ahí está el punto. ¿Por qué terminamos haciendo, por qué si podemos cumplir la ley como corresponde, terminamos haciendo las cosas mal? Tenemos problemas con la justicia, Pía, porque la justicia está mal. O sea, no importa este caso, hay otros tantos que están presos cumpliendo condena cuando no cometieron ningún delito y son inocentes. O la prisión preventiva ya es inconstitucional. Entonces, nuestra justicia está mal. En sí, la base de nuestra justicia está mal. Por eso la gente hace justicia por mano propia, porque no cree en la justicia de nuestro país. Ese es nuestro gran problema. Yo escuché mal, o en algunas declaraciones, corríjame, doctor, en algunas declaraciones o algunas notas que dio Vanessa, ella reconoció que estaba en una situación de vulnerabilidad, que en el barrio se vendía droga y que a lo mejor... Pero eso fue antes. No, pero eso Vanessa no lo dijo en ningún momento. No, públicamente no. Espera, una cosita, capaz que lo cuenta antes. Lo que sí dice Vanessa y llama la atención también es que durante 14 años que pasó este hecho, le mandaron, ¿no es cierto? La policía le manda certificados, o un domicilio donde Vanessa hace 14 años no vivía. Entonces durante 14 años no se entera de que la estaba buscando la justicia. Sí, hasta que un día cae un patrullero a su casa con policía, la lleva y dice, venga acá, usted tiene que firmar un documento. Cuando firma ese documento, chau, te vas. No se despide de los hijos. Entonces ahí está el punto. Ahí está el punto, que por qué lo hacemos mal si realmente... Yo creo, discutir el caso de Vanessa, me parece que somos todos gente racional. No importa, pero hoy estamos discutiendo el caso de Vanessa. No, pero me parece que es interesante lo que planteaba Débora. Discutir el planteo de fondo que hay atrás, que es lo que dispara la declaración, a mi criterio, brutal de Pichetto. Porque por ahí en el caso de Vanessa estamos todos más o menos entendiendo lo mismo. Yo creo personalmente, y me baso en estadísticas, que hubo un sobredimensionamiento del problema que se representaba para la seguridad argentina la presencia de extranjeros. Y eso se instaló deliberadamente el año pasado para mostrar que el delito era responsabilidad pero terminamos de colombianos, en el caso de venezolanos Vanessa, y de lo que peruanos. dice Sol, que otra vez la justicia trabaja de una mala manera. Pero entonces ponemos las dudas. Un dato estadístico, Mauro, mirá, porque ayer lo contaban en Intratables. Durante el gobierno de Cristina, las deportaciones por extranjeros que cometieron delitos fueron 8, si no me equivoco. En lo que va del gobierno de Macri, creo que fueron 1.300. O sea, evidentemente hubo un incremento, pero... A ver, pero también se ha aplicado la ley. Si yo, como argentina, voy a cualquier país del mundo y cometo un delito, me pegan una patada y me revolean. Nosotros también tenemos que plantearnos, a ver, un preso en una cárcel, además que las cárceles están sobrepobladas, cuesta dinero. Por eso, pero por un lado coincidimos en otro, pero por el otro coincidimos en toda esta parte que está dando vuelta. Y lo que hace es, por supuesto, hace que hoy discutamos este tema. Y que, esperen, vamos a ponerle ¿Qué pasó? voz joven a todo esto, no porque seamos grandes nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
¿De dónde son? ¿Qué colegio, facultad? ¿Cómo? De Santa Fe Capital. De Santa Fe Instituto Superior número 12 Gastón Gori. Muy bien, bienvenidos aquí a esta Casa América. Al programa más loco. Yudica no está, pero estamos nosotros. La locura un placer. Muchas gracias, nos atendieron muy bien. ¿La atendieron bien? Sí, es un muy papel. bien. ¿Quién fue? ¿Torni? ¿Quién atendió? No sé acá. Ah, muy bien. Me pone seguro. Perfecto, muy bien. Estábamos debatiendo, esto me imagino que lo saben al tema, lo que está sucediendo hoy es el gran tema en la televisión y me parece que en cada una de las casas de familia. ¿Cuál es su postura? Yo tuve una experiencia de vivir varios años en el exterior. No tengo problemas con el tema de las migraciones. Sí, en base al delito, me parece que estoy de acuerdo con la deportación. Me parece que si un país te brinda y te abraza y te da una posibilidad de poder crecer, no necesariamente tu país, sino que en otro cometer un delito tiene que ser juzgado. Ahí atrás en la cabeza dice, sí, estoy de acuerdo. Sí, no, yo creo lo mismo porque yo también, como ella, tuve la suerte de viajar afuera y es como estaban hablando. Llegás a hacer un tipo de delito en otro lado y te vuelan a este país. 2 minutos dura, 2 minutos terrible. dura. Ahí, micrófono. Más que nada es como decían, estás teniendo una posibilidad, encima esta chica estaba embarazada en ese momento, o sea, uno puede tener necesidades, pero creo que este país tiene muchas posibilidades también antes de caer en eso. Muy bien, ¿alguno más quiere? Muy bien, ¿eh? Ahí está, vamos ahí. Julián, usted... Acá con Julián, estamos charlando de la vida. Yo tengo, mi papá es extranjero, Sí. es uruguayo y fue a Santa Fe a jugar al fútbol. Y estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, que vengan a nuestro país, siempre y cuando cumplan con todas las leyes y con las normas con las de oportunidades que le da el país. Después, afuera. El ¿Viste? que comete el delito se tiene que ir. Pía, al final, bueno, Sí. es lo que discutíamos ayer. Gracias, chicos, un placer Vamos, tenerlos nuestros acá. amigos de locución de Santa Muy Fe. bien. ¡Aplauso! El debate, a ver, las declaraciones que pueden parecer destempladas de Pichetto reflejan a un enorme sector de la sociedad que considera que si un extranjero al que le abre las puertas a otro país, dándole, en el caso de Argentina, la salud pública a disposición, la educación pública, oportunidades laborales, ¿Tenía si querés. residencia? ¿Vanessa tenía residencia argentina? Vanessa tenía residencia precaria. Permitime hacer alguna aclaración respecto. O sea, yo no estoy planteando que de ninguna forma No, por eso usted corresponda. habla del caso Vanessa en particular. No. Acá pero, los jóvenes hablaban sí. de cualquier extranjero y ellos que han viajado diciendo, mira, si yo voy a otro país, una pequeña aclaración en ese sentido, si me permiten. Sí. Yo no estoy diciendo que no corresponda a la expulsión de un extranjero que delinque en unos casos particulares, en delitos gravísimos, por ejemplo, también. Insisto en el caso de que, sí, volviendo al caso de Vanessa, Vanessa no había cometido ningún delito en concreto. Claro. Igualmente, firmó un abreviado y por esto terminó expulsada. Pero la realidad es que, si bien corresponde en algunos casos expulsar, la realidad es que la ley no es automática y las cosas no son o blanco o negro. Yo entiendo que por ahí en el común o la idea de la gente puede responder a esto. Me parece que los comentarios del senador tienen tal vez un tinte más bien electoralista, porque a mí me llama la atención de un abogado que elija o pensar o exigir el cumplimiento de una parte de un articulado y elija también al mismo tiempo desconocer la Constitución Nacional y tratados internacionales que están por encima de la ley. Sí, no, y perdón, no seas despectivo, que son por le los dice cuales la peruana. No, pero aparte de eso, son por los cuales él juró al asumir su cargo. Incluso estamos hablando de leyes y de tratados que el mismo senador votó. Ahora, doctor, para cerrar, ¿cuándo vendría Vanessa a la Argentina? ¿Cuándo se reuniría con sus hijos? ¿Cuándo sucedería esto? Mira, la realidad es que Vanessa, en función de estas declaraciones de un senador de la Nación, que incluso es ahora candidato a vicepresidente de la Nación, vos te imaginarás que la simetría de poder entre esta chica muy vulnerable y esta persona es absoluta. Está asustada. ¿Tiene miedo de volver? Pero por supuesto que tiene miedo. La expuso públicamente. La está revictimizando por tercera vez a una persona que estuvo detenida sin condena. Luego se la expulsó. Ahora el Estado le dice que estuvo mal expulsada y la deja volver. Y ahora la expone públicamente el candidato a vicepresidente de la Nación. Es una mujer que tiene 3 nenitos argentinos que tienen 14, 6 y 2 años. O sea, usted dice que podría No, demorar el estamos regreso. viendo y esperando el momento adecuado para que Que ella baje vuelva, un poco pero la la realidad es que atención esta mediática. situación de revictimizar a una mujer, yo no quiero adjetivar, pero la verdad me parece muy desubicado, cuando menos lo que hizo el Senado, cuando menos. Gracias, doctor. Por Ha favor, sido muy gracias a amable, usted. como siempre, por venir y por ayudarnos a entender un poquito más el caso específicamente de Vanessa, que, bueno, ojalá pueda reunirse con sus hijos, ¿no? Sí. Ojalá lo pueda hacer, porque son chicos todavía de muy corta edad que están aquí en la Argentina desde hace 7 meses sin ver a su madre. Que nos sirva de estos casos de algo, Débora, ¿no? Sí. De algo nos sirva. Muy bien, cambiamos de tema nuevamente. Es tendencia.